Listo, jóvenes, hemos regresado. Entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Estamos aprendiendo un poco el manejo de los objetos y de los métodos que nos van a servir para poder manejar estos objetos en un ambiente de desarrollo. Bien, entonces estamos viendo que podemos utilizar el método getSelectItem para saber el ítem que ha sido seleccionado de un objeto combo box, ¿verdad? Y en este caso, el objeto seleccionado lo estamos guardando en una variable de tipo string, haciendo una conversión explícita. Bien, gestión de eventos. Dice, los radio button, los checkbox, los combo box generan eventos de acción como los botones. Podemos agregar un action listener a cada componente, ¿verdad? Podemos crear clases internas a cada componente que implementen un action listening y proporcionan, dice, un control preciso del componente. Entonces podemos hacer eso para que nuestra aplicación esté atento a los eventos que ocurren allí. O podemos usar un action listening para capturar todos los eventos y crear un objeto que implemente el action listening en el constructor del frames, ¿no? Puede solicitar un conjunto de ítems relacionados utilizando los métodos isSelect y getSelectItem. ¿Ya? Entonces tenemos dos maneras. Podemos a cada objeto podemos poner un listening o podemos implementar un listening a nivel del frame para que esté atento a todos los eventos que ocurran dentro del frame. ¿Ya? Y podemos estar atentos, dice, a los métodos isSelect y getSelectItem. Aquí tenemos, dice, un Font Viewer, ¿verdad? Que es un programa que va a permitir visualizar los cambios de letras. Entonces aquí tenemos la clase Font Viewer. La clase Font Viewer crea un frame, ¿verdad? Basado en la clase Font Viewer Frame, ¿verdad? Y a este frame le adiciona el SafeDefault Close Operation, que lo que hace es que iguala el evento SafeDefault Close Operation con el evento exit on close del JFrames. Allí acaba de llegar Román. Tarde, pero acaba de llegar. Creo que él le había puesto falta. Déjenme ver si es así. Sí, a Román le había puesto falta. Ya, entonces ahí le pongo la asistencia a Román. Por acá me toca modificar para ponerle la asistencia a Román. Ya, ahí está con asistencia. Regresemos entonces a donde estábamos. Estamos aquí viendo el ejemplo donde tenemos nuestra clase, ¿verdad? Font Viewer, basado en la clase Font Viewer Frame. Le hemos puesto el evento exit on close en el momento que se cierra. Le estamos poniendo de título con el método setTitle. Le estamos poniendo el título Font Viewer, o sea, el mismo nombre que el formulario, y setVisible True para que sea visualizable, ¿no? Luego, dentro de la clase Font Viewer Frame, agregamos todas estas librerías. Realmente estamos agregando todos los objetos que estamos necesitando allí, ¿verdad? Y decimos que la clase Font Viewer Frames es una extensión de JFrames, o sea, básicamente es un frame. En este frame definimos unas variables de tipo constantes del ancho y del largo, ¿verdad? Creamos nuestros objetos que vamos a necesitar. En este caso tenemos un simple frame, un italic checkbox, un bold checkbox, un small button, un medium button, un larger button, un face name combo, que es del tipo JCombo, y un action listener, que es del tipo listening. Entonces aquí hemos creado todos los objetos que va a utilizar esta clase. Luego, del lado de acá, tenemos el Font Viewer Frame, ¿verdad? Font Viewer Frame vendría a ser el constructor de esta clase, y en el constructor de esta clase creamos que el objeto sample frame lo creamos, digamos, ¿verdad? Y aquí le ponemos le han puesto gran Java, ¿verdad? Le han puesto una etiqueta. Esta sample frame es una etiqueta que tiene como descripción gran Java, y se está añadiendo
¿verdad? Sample frames, que es nuestra etiqueta, se lo está añadiendo, en este caso al frames, ¿verdad? Con un border layout center, o sea, esto está yendo al centro. Luego, en este mismo constructor, se está creando la clase Chose Listening, que es una implementación de Action Listening, ¿verdad? Y en esta clase interna, ¿verdad? Se está modificando el método ActionPerform. El método ActionPerform lo que va a hacer es que va a poner setSampleFrom, ¿verdad? Va a llamar al método setSampleFrom. Luego, el objeto, mejor dicho, el objeto listening que habíamos creado en la clase, ¿verdad? Lo creamos físicamente como un objeto del tipo choseListening, que es la clase interna que acabamos de crear hace un momento, ¿no? Entonces, listening, ¿verdad? Se crea como una clase choseListening, ¿verdad? Pero ya estaba creado, listening ya estaba creado en la clase. Luego, llamamos aquí a Create Control Panel, ¿verdad? Y llamamos aquí a setSampleFrom. Ya, estos aquí son métodos que estamos llamando en este momento. Y llamamos aquí a setSize, ¿no? Donde definimos el tamaño del frame. Noten ustedes que todos estos métodos aquí tienen que ver con el frame, con la clase frame que estamos creando ahorita, y todo esto ocurre en el constructor, ¿sí? Luego por acá tenemos el Create Control Frames, que es el método que acabamos de llamar por ahí arriba. Y el Create Control Frames, en este método lo que se hace es que se crea un Face Name Panel, ¿verdad? Basado en la clase Create Combo Panel. Se crea un panel Size Group Panel, basado en la clase CheckBoxes, y se crea un Style Group Panel basado en la clase Create Radio Buttons, ¿no? Entonces, todas esas clases que creamos anteriormente, las estaríamos convirtiendo en objetos ahorita, creando paneles, ¿verdad? Basados en esas clases. Cada clase está diferente porque cada clase creaba un entorno según el tipo de elementos que iba a guardar. Luego, creamos el objeto control panel, que va a ser del tipo JPanel también, y a ese objeto control panel, ¿verdad? Hacemos que tenga un layout de tipo grid layout de 3,1, es decir, 3 filas, una columna. Luego a este panel que hemos creado, ¿verdad? Le vamos a adicionar el Face Name Panel, ¿verdad? Esto sería la primera fila, primera columna. Luego le adicionamos el Side Group Panel, esto sería en la segunda fila, primera columna. Y luego le adicionamos el Style Panel, esto sería en la tercera fila, primera columna, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que a Control Panel lo hemos llenado con los 3 paneles anteriores. Y recuerden que los 3 paneles anteriores, si no me equivoco, también se llenaban en su constructor. O sea, ya vienen llenos. Luego adicionamos este control panel, lo adicionamos al frame y lo ponemos en border layout sur. Recuerden ustedes que el frame original de la clase original tenía flow layout, ¿sí? Entonces lo que hemos hecho es que un contenedor, que le agregamos 3 contenedores, se lo agregamos al contenedor original que ya le habíamos adicionado, creo que el label, y ahora le estamos adicionando este contenedor. Bueno, por acá abajo tenemos el Create Combo Boss, que es el que vemos aquí, los métodos que llama Create, por aquí creo que lo vimos, Create Combo Boss. A ver, aquí está el Create Control Panel, que ya lo vimos, ¿verdad? Y por aquí en alguna parte creo que vimos el Create Combo Boss. Bueno, aquí tenemos la definición del método del Create Combo Boss. Lo que hace el Create Combo Boss es que crea un objeto FaceNameCombo, que es de la clase tipo JCombo, y a ese objeto combo le va a añadir un ítem que va a tener el nombre de SaintFerris, luego le va a añadir otro SaintFerris, luego otro MonoSpace, ¿verdad?
y son 3 ítems que va a añadir en este combo y luego va a hacer que sea editable true, es decir, que sea editable, y luego a este combo le va a añadir el método listening, ¿verdad? Para que se escuche los eventos que puedan ocurrir con este combo. Entonces, para añadirlo al combo se utiliza el método add_action_listening, donde le añade listening para que el objeto pueda escuchar lo que ocurre en la interfaz del usuario. Luego, aquí mismo, crea un panel, ¿verdad? Un objeto llamado panel, que es de tipo JPanel, y luego a este panel le va a añadir el FaceNameCombo, ¿sí? Y luego va a retornar este panel. O sea, va a retornar este panel, es decir, que va a retornar un panel que tiene cargado un combo, que tiene cargado todos esos ítems, ¿no? Entonces, tenemos que ver dónde está Create Combo Boss, ¿sí? Create Combo Boss, yo creo que lo vi por acá en algún lado. No sé si acá arriba. Acá arriba no, porque acá arriba está lo más básico. Déjenme ver. Aquí está, miren. Create Combo Boss. Aquí está, ¿verdad? Cuando le añadimos al panel el Combo Boss, ¿verdad? Cuando le añadimos al panel Combo Boss, lo que realmente me está regresando es un panel que tiene cargado un Combo Boss. ¿Ya? Entonces, aquí está este método. Luego tenemos aquí al método createCheckBosses. Lo que hace el método createCheckBosses es que crea un objeto del tipo JCheckBoss que se llama ItaliCheckBoss, que tiene la descripción de itálico, crea otro objeto ItaliCheckBoss que, perdón, al mismo objeto ItaliCheckBoss le adiciona un listening para escuchar los eventos, los action listening que puedan ocurrir con este ItaliCheckBoss. Luego se crea otro objeto que se llama BallCheckBoss, que es igual a un nuevo JCheckBoss que tiene la descripción ball, ¿verdad? Y luego este objeto BallCheckBoss le adiciona un listening para escuchar los eventos que puedan ocurrir con este objeto. Luego se crea un objeto panel de tipo JPanel y a este objeto panel le adiciona el objeto creado anteriormente, el ItaliCheckBoss, que es un checkboss con una descripción, y le adiciona el otro objeto, el BallCheckBoss, que es el segundo que acabamos de adicionar. Luego al panel le define un border, hace un setBorder new, title border, ¿verdad? New, edge border y estilo, es decir, que le pone el título y luego retorna el panel. Donde llamamos al objeto createCheckBoss, lo llamamos aquí, ¿verdad? En el panel SciGroupal panel, ¿verdad? Allí se le está adicionando un panel que tiene los dos checkboss y tiene el borde delineado. Luego por acá creamos, ¿verdad? Un Create Radio Buttons, es el método que va a crear primero un Small Button. Este Small Button va a ser basado en el JRadio Button, que tiene su descripción Small. Luego a este Small Button se le va a adicionar un Add Action Listening para que pueda escuchar. Se le va a adicionar el método Listening, ¿no? Entonces después se crea un medium button, un objeto medium button del tipo JRadio Button con la descripción medium, y a este objeto medium button se le va a adicionar un listening que le estamos enviando acá. Luego se va a crear un large button, que es un objeto del tipo de una instancia de la clase JRadio Button que tiene la descripción de large, ¿verdad? Y a este mismo objeto se le va a adicionar con el método add action listening, se le va a adicionar el listening que estaba creado anteriormente. Luego, al large button se le va a llamar el método setSelectTrue, es decir, que este objeto va a estar seleccionado por defecto, ¿verdad? Y luego creamos un objeto del tipo button group, que va a ser se va a denominar group. Y a este objeto group le adicionamos el objeto small button, le adicionamos el objeto medium button y le adicionamos el objeto large button. Es decir, los tres botones lo adicionamos a ese objeto grupo de botones. Luego creamos un objeto panel del tipo JPanel y a este objeto panel le adicionamos, ¿verdad? El small button, el medio button, el large button. Luego al panel, ¿verdad? Le definimos un setBorder, en este caso definimos como una clase anónima, un nuevo title_border de la clase title_border y a su vez dentro de la clase title_border le definimos el tipo de border que es edge border
Y la descripción de este es border, que sería size. Y luego retornamos el panel. ¿Dónde retorna este panel con todos estos botones? Aquí, donde se crea un objeto style group panel que va a ser igual a create radio buttons. Entonces los botones de radio, ¿verdad? Esos paneles quedarían allí. Lo que no me queda claro es porque aquí creamos un grupo donde adicionamos los botones, ¿verdad? Y el grupo no lo adicionamos al panel. Es ahí donde me entra la duda. Es decir, como que creamos el grupo, pero no lo utilizamos. Es la única duda que me queda. ¿Ya? Entonces parecería que aquí el autor se confundió, ¿verdad? Y tenía que haber adicionado el panel directamente al grupo, pero se le pasó por alto y volvió a agregar los botones, ¿verdad? De manera individual. Creo yo, pero puede ser que me equivoque. Bien, aquí tenemos el ejemplo de Phone Viewer Frames, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el Sex Sample Phone, ¿verdad? Dice que obtiene el nombre, el estilo, el tamaño de la letra. Entonces lo que hace es que crea una variable faceName, ¿verdad? Y este faceName es una variable de tipo string que lo que hace es que del combo faceName combo obtiene el ítem seleccionado y eso lo convierte en un string para la variable faceName, ¿verdad? Por acá tiene una variable style, ¿verdad? Entonces lo que saca aquí es que pregunta si italic checkbox y seleccionado, entonces el style va a ser igual al style más el font italic, ¿verdad? Y si el bold checkbox está seleccionado, entonces el style va a ser igual al style más el font.bold, ¿verdad? El font aquí debe ser una clase del tipo de letra, ¿sí? Donde directamente está llamando sus métodos. Luego, para obtener el tamaño del font, ¿verdad? Crea una variable de tipo entero y luego crea define por constantes tres posibles tamaños de 24, de 36 y 48 y pregunta, si small button y seleccionado, entonces lo que hace es que size sea igual a small size. Caso contrario, si medium button y seleccionado, o sea, si eso es verdadero, entonces size recibe medium size. Y caso contrario, si large button es seleccionado, entonces size recibe a large size, ¿no? Entonces, cualquiera que sea seleccionado, escoge el tamaño que le corresponde a cada uno de esa selección. Y luego dice que sample_size.setFont es igual a new font. Y en la new font le pone el nombre de la letra que acabamos de escoger del combo boss, el estilo que acabamos de escoger de los check files y el tamaño que acabamos de escoger de los radio buttons, ¿no? Luego al objeto sample frame lo repintamos con estos valores, ¿no? Y ahí se acaba el chiste, ¿no? Entonces, déjenme ver si tengo este ejemplo. Este es el ejemplo Phone Viewer Frame. Déjenme ir subiendo esto. Denme un minuto para ir subiendo, ganando tiempo y ir subiendo el video anterior. Ya, entonces aquí sería, creo que es este Phone Viewer Frames. ¿Sí? Creo que sería este método aquí. Voy a ver si es que es este. Ya, entonces ahí ustedes ven todos los referencias a las clases que estamos utilizando. Aquí está todo esto. Igual, de todas maneras, aquí no está completo porque trabaja con las otras clases, ¿no? ¿Con qué clase trabaja? Trabaja con... no veo ahí las clases con las que está trabajando. No las veo. Vamos a ver si a lo mejor a lo que lo ejecuto me salta. Ya, voy a ejecutarlo. Entonces, básicamente lo que crea es un formulario donde podemos especificar el tamaño, podemos especificar, ¿verdad? Utilizando esos componentes,
utilizando el combo box, el radio button, el check button, podemos especificar el formato de una letra. Dice, no se encuentra la clase from viewer frame, ¿verdad? La clase from viewer frame, pero sí está aquí la clase from viewer frame. Ya, es que este no es el que lo dispara. Creo que es from viewer. Ya, entonces vamos a ver si es from viewer. Ya, entonces from viewer, ¿verdad? From viewer es el que llama al frame, ¿verdad? Que es del tipo from viewer frame. Recuerden que from viewer frame tiene modificados los constructores para ir creando todo directamente desde su llamada. Entonces, vamos a ejecutarlo. Ya, y ahí sí se ejecutó, ¿no? Entonces, aquí está nuestro ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos una etiqueta que está en la parte superior del contenedor. Tenemos los tipos de letra, tenemos los estilos en checkbox, tenemos los tamaños, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si cambiamos el tipo de letra, cambia el tipo de letra, porque cuando yo cambio al checkbox, está disparándose el listening. Se está disparando en este combo box, pues hace que se produzca este cambio. Si yo cambio acá el estilo, ¿verdad? Cambio el estilo, automáticamente se cambia la etiqueta porque el check buttons también tenía asociado un listening, ¿verdad? Entonces cuando yo hago aquí algún tipo de cambio, el listening se dispara y obviamente se produce el cambio. Si yo pongo aquí el radio button, que solamente se puede seleccionar uno, entonces se va cambiando según lo seleccionado, ¿no? Entonces aquí está el phone, ¿verdad? Donde podemos manejar estos elementos y podemos trabajar con sus métodos y con el método listening para lograr todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, después de esta larga revisión, ahí les voy a pasar era el Form Viewer y era el Form Viewer Frame, y de una vez les voy a pasar la clase. Ahí se los estoy pasando para que ustedes lo tengan disponible. Ya, no sé si estos de aquí, yo creo que estos de aquí ya no se los voy a pedir como deber porque, bueno, sí los voy a copiar, pero no se los voy a pedir para deber porque ya queda una semana, tienen los proyectos PIS, tienen que hacer las lecciones, tienen que hacer los deberes, entonces ya estos de aquí ya no, este aquí ya no es obligación hacer. Pero de todas maneras lo voy a poner ahí. Lo voy a poner ahí para mi control personal. Ya, entonces el día de hoy, el único que hemos alcanzado a hacer es on viewer. Hoy día no ha sido tan productivo como otros días. Bueno, sigamos avanzando entonces. Ya vimos el ejemplo, ya vimos cómo funcionó y realmente tienen que seguir el hilo de dónde van creando las cosas. Si se dan cuenta, se utiliza bastante las clases, ¿verdad? Para, por medio de las clases, pues hacer todas estas cosas de aquí. Ya, dice, pasos para diseñar una interfaz de usuario. Tenemos que hacer el esquema de disposición de los componentes. Esto de aquí es lo que en diagrama de clases se hacen dibujos de cómo debería quedar la pantalla. También se aplica en análisis y diseño de sistemas, donde ustedes dibujan la pantalla y dibujan qué controles le va a servir. Entonces,
Eso es lo primero que deben hacer. ¿Sí? Dibujar dónde van a ir los controles y qué van a hacer. Luego, hallar las agrupaciones de los componentes adyacentes en la misma disposición, es decir, cómo se van a organizar los componentes. Después dice identificar la disposición de cada grupo, cuáles son los componentes horizontales que van a utilizar el flow layout, cuáles son los componentes verticales que pueden utilizar el grid layout, ¿verdad? O sea, cómo lo van a disponer. Luego, agrupar los grupos. Dice considerar que cada grupo como un globo, que se debe agrupar los globos más grandes, de la misma manera que se agrupan los componentes del paso anterior. Y luego escribir el código para generar la interfaz, ¿no? Entonces aquí está el código que generaría esta interfaz que hemos puesto anteriormente. Revisemos rápido este código. Este código parece que sirve para cotizar unas pizzas. Eh, tengo 15 minutos. Ya, déjenme ver si me lo salto un ratito, ¿verdad? Pero básicamente aquí está el código para crear un panel para poner estos botones de aquí, ¿verdad? Donde están los tamaños. Luego se crea otro panel donde se pone otros botones donde se selecciona los ingredientes y luego se crea un panel donde tiene una etiqueta donde se puede colocar el precio que se va a pagar, ¿no? Ya, aquí dice que entramos a los menús, dice que un frame puede contener una barra de menú. El contenedor para los ítems del menú de alto nivel se llama barra de menú y el menú contiene submenús e ítems. Y para añadir los ítems y los submenús podemos utilizar el método add. Entonces aquí tenemos un file exist item que va a ser un objeto del tipo jmenú-item. Entonces, para esto aquí instanciamos el jmenú-item con la palabra exit. Es decir, que va a tener como descripción ese menú del ítem va a tener la palabra exit. Ya, y luego al file menú, ¿verdad? O sea, el menú principal, que no veo por acá donde lo hemos creado, al file menú le vamos a adicionar el file exit item, es decir, que le vamos a poner un evento que pueda salir. Los ítems de menú generan eventos cuando se selecciona, ¿no? Entonces aquí, viendo la descripción, pues tenemos un pequeño menú donde tenemos los ítems del menú y también podemos tener submenús y podemos tener los ítems del submenú. Y el que está principal, el que sale al principal, vendría a ser la barra de menú. Eventos de los ítems de menú. Los ítems de menú generan eventos de acción cuando se seleccionan, ¿no? Podemos añadir un action listening solamente a los ítems del menú y podemos añadir un listening a cada ítem del menú, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras. Para añadir un listening, lo que tenemos que hacer es al file exit item, o sea, el ítem que acabamos de crear anteriormente, le hacemos un add action listening y le adicionamos el listening para que escuche para ese ítem, escuche los eventos que ocurran con ese ítem. Dice Swing dispone de muchos componentes que pueden ser útiles en el diseño y creación de interfaces de usuarios. Es conveniente aprender a navegar por la documentación de Swing para poder utilizarlo. Java dice que dispone de una serie de APIs que permiten desarrollar aplicaciones multimedia. Tiene Java 2D, Java 3D, Java Advanced. Bueno, ahí están algunos de los que podemos utilizar. Ya, también se pueden trabajar con imágenes. Dice que soporta formatos GIF, PNG, JPG. Y dice que podemos crear imágenes de 2D y mostrarlas y dibujar el contenido de la imagen de 2D en una superficie de dibujo. Podemos guardar el contenido de la imagen 2D en un fichero externo GIF, PNG o JPG. Hay dos clases, dice, que podemos utilizar para trabajar con imágenes, que son la Java AWT .image, ¿verdad? Que es la superclase que va a representar a las imágenes como los arrays de píxeles. Y tenemos también java.awt image.buffer image, que extiende la clase imagen para operar con los datos de la imagen, ¿no? Entonces ahí están dos clases. Para cargar una imagen desde un fichero podemos utilizar el código buffer image, ¿verdad? Aquí tenemos el objeto image, y en este caso es nulo.
Y luego, como aquí tenemos una operación de entrada y salida, tenemos que utilizar el try. Cuando utilizamos el try, el código que vamos a poner es que el objeto que acabamos de crear, que está vacío, le asignamos, ¿verdad? Una imagen IO, es decir, una operación de entrada y salida de la imagen. Llamamos al método RIA para que lo lea y luego creamos un nuevo file, ¿verdad? Un nuevo archivo con el nombre de la imagen. Obviamente el nombre de la imagen tiene que estar en la ruta de alcance del programa para poder leer, ¿no? Si es que ocurriese un error, capturamos el error con los errores de IO exception, o sea, los errores de entrada y salida que pueden producirse, y lo capturamos para que no se caiga el programa. ¿No? Aquí sería si el código es un Apple, pero el Apple ya sabemos que es en HTML y eso nosotros no vamos a ver. Para mostrar una imagen podemos utilizar el código, donde utilizamos nuestro método paint, que recibe, ¿verdad?, un gráfico, en este caso G, y luego G, que vendría a ser el gráfico, hacemos el método dragImage, donde indicamos cuál es la imagen, cuáles son las coordenadas, y bueno, un parámetro adicional que lo enviamos como nulo. Ejemplo de la captura de una imagen. Aquí tenemos todas las librerías que vamos a utilizar. En este caso tenemos la librería Imagen.io. Tenemos la librería Imagen. Y bueno, también tenemos la librería. Aquí tenemos la clase LoadImagenApple, que es una extensión de component, es decir, que es una clase que permite dibujar, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro objeto tipo image, que es del tipo buffer image, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro método paint, que lo que hace es que va a dibujar la imagen desde la coordenada 0. Luego tenemos el método loadImageAppend, donde vamos a leer la imagen directamente desde el archivo, ¿verdad? Llamando a la clase Imagen.io, RIA, para leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer un nuevo archivo que hace referencia a este nombre de archivo. El nombre de archivo debe existir. En el caso de error, pues ocurre una excepción. Luego tenemos por aquí una pregunta, ¿verdad? En este método, donde pregunta si la imagen es nulo. Si la imagen es nulo, quiere decir que no se cargó el archivo, ¿verdad? Y dice que se retorna una nueva dimensión de 100%. En cambio, si sí se cargó la imagen, entonces dice que retorna una nueva dimensión que va a ser el objeto imagen va a obtener su ancho y del objeto imagen va a tener su largo. Es decir, que se acopla, la dimensión se dimensiona al tamaño de la imagen. Luego en el main vamos a crear un frame que tiene ejemplo de carga de una imagen, ¿verdad? Se adiciona un Windows Listening, ¿verdad? Del tipo Windows Listening, que lo que va a hacer es que en el caso que ocurre el evento Windows Closing, ¿verdad? Lo que va a hacer es un System Exit 0 para terminar la aplicación, ¿no? Entonces aquí estamos cerrando la aplicación o estamos permitiendo que el frame se pueda cerrar de otra manera. Luego a nuestro frames llamado F le adicionamos la nueva imagen. Creo que esta no es la imagen, sino que es la clase que pone la imagen, que es el contenedor. Le adicionamos el contenedor loadImagenApp. Luego al frames aplicamos el método pack. El método pack lo que hace es que se ajusta al tamaño de los elementos que contiene y luego lo hacemos visible, ¿no? Entonces, este es el método, este es el ejemplo loadImagenApp. Déjenme cerrar este de aquí, que no lo había cerrado porque se me cerró. Aquí está, loadImagenApp. Entonces lo cargo por acá, loadImagenApp, ¿verdad? Ejecuto. Y aquí se cargó el ejemplo donde está una fresita, ¿verdad? La fresita está en el disco duro, por eso se encontró la fresita. Y lo que ha hecho es que se cargó esta imagen directamente desde el archivo, ¿no? Y se ajustó al tamaño, ¿no? Entonces ahí se ajustó al tamaño
De ahí esto no hace nada más que mostrar la imagen. Ahí si lo cierro, pues se cierra porque le pusimos el evento de cerrado. Se les voy a pasar. Aquí está el programa Load Imagen App. Ahí está el programa y, si no me equivoco, aquí está la fotito del Strandberg. Entonces, ahí les pasé la foto y el programa para que ustedes lo puedan ejecutar. Tiene que estar la imagen en el mismo lugar del programa, ya que no hemos puesto ruta. Entonces, si no tiene ruta, no lo va a encontrar. No vi que trabajo con otra clase. No hay otras clases aquí. Entonces, no necesito otra clase. Ahí debería estar completo. Ya, nos quedan creo que 2 minutos. Ya, 2 minutos. Nos vamos a quedar hasta allí. ¿Verdad? No sé si alguno tiene alguna inquietud, duda en los 2 minutos que nos quedan. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo voy a poner el programita. Ya estos programas que estamos viendo ya no es necesario que ustedes los presenten en los deberes porque ya estamos fuera de, ya no les queda mucho tiempo, entonces no los quiero saturar. ¿Ya? Yo los voy a poner ahí en el deber por un registro mío, pero los últimos ya no son necesarios. ¿Sí? Ya, entonces, si ustedes quieren poner imágenes, esa es una manera de hacerlo. No es la única, hay otras maneras que son un poco más fáciles. Preguntas, dos inquietudes, jóvenes. Ya, si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta allí. Les agradezco por su atención y nos estaremos viendo la siguiente semana. Recuerden que el día 20 y 21 tenemos proyectos PIS y recuerden que esta sería nuestra última semana de clase. Muy probablemente no tengamos clase el sábado de la siguiente semana. Habrá que ver si entonces estén pilas con eso. De mi parte, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Ya pueden desconectarse y yo también procedo a desconectar. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes.